Comienza en Radio Guiniguada San Sofé, el programa donde el protagonismo lo tiene el movimiento asociativo. Este espacio ha sido financiado por la Consejería de Presidencia, Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, mediante la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2023. Emitimos San Sofé de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Jueves 14 de marzo de 2024 adelantamos nuestro resumen semanal de San Sofé. Recuerda que mañana viernes a partir de las 9:30 de la mañana vamos a estar en directo desde la calle Triana con las jornadas de Palique, la radio escolar en la calle. Como es habitual, te resumimos los contenidos de la semana. El pasado lunes entrevistábamos a Arturo Boira, promotor de la asociación Bien Tratar. Centran parte de su actividad en la concienciación sobre la desnormalización de determinados comportamientos que son dañinos. Lo hacen con diversos proyectos y actividades en las instituciones, en los centros de enseñanza, en los centros de salud y en otras organizaciones sociales. El martes hablábamos con Enerich Hernández y Raico Tejera, arquitectos e integrantes de la directiva de la asociación Welcome to San Borondón. Agüita Lab es un proyecto que estudia el impacto del cambio climático en las charcas más representativas de la costa de Gran Canaria y que pretende generar reacciones en las personas del entorno de las mismas. Y ayer pudimos hablar de la Fundación Canaria Farrad, cuya misión principal es realizar acciones de cooperación internacional para el desarrollo con los países empobrecidos. Trabajan allí para hacer un diagnóstico participativo con las comunidades y colectivos en el que de forma consensuada se definen las estrategias para el cambio. Como ven, un resumen más corto de lo habitual, comenzamos. Arturo Boira, que es el coordinador de proyectos de la asociación Bien Tratar. ¿Qué puede decir esa palabra y a qué se dedicará la asociación? Efectivamente, el nombre lo dice todo, ¿no? Nuestro trabajo es que la gente aprenda un poquito más a cómo tratarse en el día a día, en la vida cotidiana, en la familia, en la pareja, en el trabajo, en la escuela, un poquito mejor, ¿no? Y aprender técnicas, aprender sobre higiene mental, a pensar de forma saludable y sobre todo a desnormalizar muchos comportamientos que son habituales, que los hacemos todos los días y no nos damos cuenta que pueden resultar incómodos, incluso que pueden hacer daño. ¿Qué puede ser una meta? Pues una meta puede ser en el aspecto laboral, ¿no? Pues me quiero proponer pues tener un puesto de trabajo en determinado lugar o trabajar de determinada cosa, pero también puede ser una meta el tener una familia, porque la vida al final es así, ¿no? Aspiraciones. Y yo me imagino que esto también ustedes lo enfocarán. Claro, desde luego que lo trabajamos y fíjate que muchas veces sale cuando trabajamos con menores, ¿no? Porque su meta es tener dinero. El dinero. Y claro, al final la conclusión que sacan es que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Claro. Y ahí está la base de los buenos tratos, ¿no? Que las personas tenemos por defecto lo que necesitamos para ser felices. Y si somos capaces de poner límites a las cosas que nos hacen daño, es cuando podemos ser felices. No se trata tanto de conseguir lo que no tenemos, sino de ser conscientes de lo que tenemos y lo que podemos cultivar, ¿no? Entonces ahí está claro que un trabajo en autoestima, un trabajo en personal es fundamental, porque es algo a lo que hemos vivido de espaldas. Hemos vivido siempre pensando en lo que queríamos llegar, en sueños muchas veces poco realistas y sin darnos cuenta que el tener salud, el tener unas relaciones sanas con tu familia, el tener buenas amistades, gente en la que confías, es probablemente cosas de lo más valiosas que existen y sin embargo no cuestan dinero. Cuestan esfuerzo, cultivarlo, cuidarlo, ¿no? Entonces
entenderlo. Parece mentira algo que de lo que se lleva hablando en toda la historia de la humanidad, que todavía tengamos que seguir repitiéndolo, ¿no? Y un punto importante, a mí me viene a mi cabeza pues mi adolescencia, mi juventud, cuando uno no tenía un duro, estaba siempre uno callado. Todos hemos pasado por esa época, ¿no? Porque claro, no le vas a pedir a tu madre o a tu padre 100 euros para ir a dar una vuelta o 30.000 pesetas. Ahora, cuando ya uno es más adulto, uno y una es más adulto, pues si tienes la suerte de poder ahorrar ese dinero, pues te lo cepillas en un restaurante una vez al mes o una vez cada 2 meses o cada 3, porque te puede apetecer y lo haces, ¿no? Pero yo me acuerdo que en aquel momento yo era muy feliz cuando era adolescente, porque yo cogía la guagua en mi casa, me iba para la playa con amigos y amigas, allí nos íbamos a un Hiperdino, a un supermercado, para no decir marcas comerciales, comprábamos ahí 4 bolsas de refrescos y de chucherías y de queques y de paquetes de papa, basura después de todo, pero uno era feliz y te ibas a la playa y allí te pegabas hasta las 11, 12 de la noche en una manta en el suelo, disfrutando y charlando con los amigos y con las amigas. Ahora eso, en la época adulta ya no es muy difícil hacerlo. Igual es cuestión de actitud también y de enfocarlo para repetirlo, pero normalmente casi siempre nos vamos por otros lados. Y me recordaste eso. Se me vino a la cabeza ese momento en el que uno pues a lo mejor soñaba con estar en las terrazas que tú veías desde la arena, de gente adulta, pues echándose una copa, comiéndose una pizza. A lo mejor soñabas con eso, pero realmente no te dabas cuenta de que eras feliz en esa manta, con los amigos y con las amigas, y que a lo mejor dentro de 10 años no volverías a repetir esa acción porque has crecido. Entonces yo creo que también es importante vivir el momento, y que hay unas etapas en la vida y que hay que saber apreciarlas, esas etapas en la vida. Eso también yo creo que es muy importante en nuestros autocuidados, porque después de todo la gente no valora los autocuidados. Y hablando de eso, del rollo un poquito generacional, yo me imagino que tú impartirás algunos talleres o formarás parte del planning, de cómo se desarrollan y de cómo se programan. ¿Han hecho hay alguna estadística o por lo menos alguna visión global de la actitud con la que afrontan los talleres las personas, pues en una etapa más infantil, adolescente, juvenil, y una etapa más adulta y mayor? ¿Tenemos una visión de cuál es el comportamiento global? O sea, fíjate que efectivamente hay unos patrones muy claros de cómo lo afronta la juventud, o cómo la afrontan determinados perfiles profesionales y determinados colectivos, ¿no? Entonces, eso es algo que vivimos en el día a día. Lo bueno ahora es que estamos dando talleres en todas las islas, en los centros de enseñanza del profesorado, a petición de la Consejería de Educación, y estamos muy en contacto con lo que está pasando en las aulas, ¿no? Y de ahí es donde vemos el factor de lo comercial, el poder que tiene, ¿no? Porque claro, hay un interés en que tú quieras gastar, y es el dinero que me vas a pagar. Entonces, hemos basado muchísima de la comunicación social en generar gasto, en generar movimiento económico. ¿Y quién es el que está hablando de que para ser feliz lo que tienes ya lo tienes? Entonces, bueno, pues ahí es donde está el reto de centrarnos mucho en que el autocuidado también pasa por reconocer quién soy, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis privilegios. Una de las cosas que llama mucho la atención a los jóvenes cuando damos los talleres es cuando les decimos que nadie en la historia de la humanidad ha tenido el acceso a la educación que tienen ellos hoy en día. Claro. O sea, ni Cleopatra, ni Gengis Khan, ni Alejandro Magno, ni cualquier personalidad de la historia de la humanidad que en su día tuvo poder, con todo el oro del mundo podía acceder a la educación que tiene hoy y al acceso a la información que tiene, ¿no? Entonces, el problema de los privilegios es que un privilegio te da poder, por un lado, sí, pero te da ceguera. Desde que lo tienes no te das cuenta que lo tienes, ¿no? Y bueno, pues cuando llegan pateras a nuestras costas, ¿por qué tienen? Porque están buscando los privilegios que tenemos y ellos no tienen. Hablemos de educación, hablemos de sanidad, de seguridad, o el simple hecho que cuando le damos al grifo
salga agua. El 50% de la población no tiene ese privilegio. Y no somos conscientes de que además, si le damos para un lado, encima sale caliente. O le damos al interruptor y tenemos luz, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes problemas que tenemos, que no somos conscientes de nuestros privilegios, estamos pensando en la lotería que no nos ha tocado y probablemente no nos toque nunca, pero no somos conscientes en la lotería que ya nos ha tocado. Y es con respecto no a nuestros iguales, sino a la historia de la humanidad. Entonces, pues bueno, también hace falta tomar conciencia con eso y en los talleres precisamente lo que hacemos es ejercicios y juegos para que la gente llegue a esa conclusión después de haberlo vivido, ¿no? Hay un punto importante y hago un inciso nada más. O sea, es la lotería que nos ha tocado en ese aspecto y que nos quejamos muchas veces de cosas que no tienen mucho sentido. Pero nuestro nivel de queja ha llegado hasta un punto en el que si por H y por B nos quedamos sin línea telefónica en casa o en el móvil, lo cual quiere decir que probablemente nos quedemos sin internet, nos ofuscamos de tal manera que le estamos dando una importancia al estar enganchados en una historia que en verdad nuestra vida no depende de ella. Y eso me ha parecido a mí bastante claro, porque en casa también somos esos privilegiados que tienen esa agua todos los días, pero si hay una avería en donde te ponen el papelito en el ascensor, a mí me ha pasado, mañana por la mañana vamos a cortar el agua de 8 a 12 y ya yo estoy pensando en todos los diablos del planeta, en todos los santos del universo. Oye, que una avería puede pasar. Pero es que tú piensas que esa avería que tú vas a tener de 8 a 12, hay gente que no tiene agua en otras partes del mundo. Y no de 8 a 12, sino que no la tiene de 8 a 12 días. O que no la tiene nunca. Entonces hay que... Yo sé que las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a otras partes del mundo, pero yo creo que también forma parte de la realidad y hay que afrontarla y hay que enseñarla. Para que la gente se dé un golpe de realidad. La realidad tiene que ser también un golpe. No digo que sea negativo, pero tiene que ser un golpe que se transforma en positividad en otros muchos aspectos, ¿no? En el aspecto de entender lo que sucede en el mundo y en el aspecto del compromiso, ¿no? Con nuestros semejantes también. Los que tenemos aquí, pero los que tenemos en otras partes del globo, ¿no? Porque al final el globo, yo no sé cuántos millones de habitantes tiene, pero son unos cuantos millones, unos buenos millones. 8.000 millones creo que vamos ya. 8.000 millones. Es que yo nunca me he tenido que plantear cuántos millones de habitantes somos en el planeta. Si yo no me lo he planteado, que hay gente que tenemos pues cierta inquietud social, ¿no? Al final son un montón de cosas. Fíjate que hablabas de los iguales, ¿no? Y hablábamos de los privilegios y hablábamos de esa lotería que te toca. Por un lado tenemos los talleres del bien tratar, que son los talleres de prevención, los talleres de sensibilización, ¿no? Los talleres en positivo, para que la gente disfrute, se lo pase bien, cambiando el mundo, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos las acciones de intervención, y quizá las de intervención, las que más me gustaría destacar son los grupos de escucha, que son espacios para la gente que ya ha sufrido violencia o la está viviendo, ¿no? La gente que sufre, la gente que está en trauma y son gente que muchas veces no tienen un espacio donde darle recorrido. No es que no tenga o no encuentra un espacio donde darle recorrido. Los servicios de psicología sanitaria están desbordados y están dando cita a tiempo vista, y hay gente que todavía no se ha dado cuenta que la psicología les puede ayudar, y mucho, ¿no? Porque al final no deja de ser un entrenamiento psicológico para la vida, que lo estamos haciendo por intuición y no lo estamos haciendo con conocimiento técnico, ¿no? Y hay profesionales ahí que hacen una labor tremenda porque tienen un montón de ciencia detrás, ¿no? Entonces, ¿qué son los grupos de escucha? Los grupos de escucha son unos espacios donde cualquier persona que sufre puede ir a escuchar otros relatos y puede compartir el suyo si lo considera. Y han tenido tal éxito que 2 centros de salud los han acogido en su estructura, que son el Centro de Salud de Ginamar y el Centro de Salud de Las Remudas. Todos los meses en ambos centros hay un grupo de escucha donde cualquier persona que esté pasándolo mal tiene un espacio donde sentirse escuchado desde la confidencialidad, desde la seguridad, desde la mayor comodidad posible dentro de la realidad que está viviendo. Y eso está pasando al lado nuestro. No hay que irse al otro lado del mundo para ver que tenemos a nuestro alrededor mucha gente que está sufriendo, que no tiene recursos, que es vulnerable
que el sistema está desbordado, que hace falta multiplicar por 10 o por 100 la atención psicológica. Estamos viendo la realidad de salud mental que tenemos en todos los ámbitos, o sea, nos preocupa lo que está pasando en los colegios, pero lo estamos viendo en nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra de las labores que estamos haciendo, que creo que es muy importante, y es dar espacio para atender a la gente que lo necesita, intentar generar un método para que se replique en otros sitios, ¿no? Tenemos claro que los grupos de escucha, todos los centros de salud tendrían que tener un grupo de escucha que dé apoyo al excelente servicio que están haciendo los servicios de psicología sanitaria y permita dar el paso a la gente a los servicios de atención psicológica, que es los que les pueden ayudar, ¿no? Porque hay muchísima gente que está medicalizada, pero el medicamento te permite paliar los síntomas, pero no te permite arreglar el problema. Y el problema de los problemas... muchas veces los problemas de comportamiento, de relaciones, no se arreglan, muchas veces no se arreglan con un medicamento. Se arreglan aprendiendo a tratarse de otra manera. Y eso requiere un acompañamiento profesional, ¿no? Lo hablábamos antes, aprender a poner límites. ¿Qué tengo que permitir en la vida y qué no? Muchas veces nos han educado desde la obediencia ciega. Dice, cuidado con la obediencia en sí puede ser tóxica. O la lealtad, dice, la lealtad a la ética, no a las personas o a las ideas, o sea... Hay que tener problema con esa, hay que tener cuidado con esas palabras. Son palabras trampas, son palabras que tienen mucha trampa, ¿no? Se puede ejercer hasta manipulación a través de esas palabras, de la lealtad, la confianza... Claro, yo soy leal a ti si lo que estás haciendo es justo. Si no es justo, es que ¿de qué lealtad estamos hablando? Me estás pidiendo que entre en dinámicas de corrupción, ¿no? Es que prácticamente la lealtad es también avisar de que lo que estás haciendo no está bien hecho. No es solo ciguana, que es un lenguaje que a mí me gusta utilizar mucho para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando. Estos grupos de escucha, Arturo, esto tiene que ser algo súper positivo, pero también es algo muy difícil para las personas que se expresan, porque están expresando su pesar, están expresando su problema. El ser humano, por naturaleza, todo lo que es positivo lo comparte rapidísimo, pero lo que es negativo como que nos cuesta más, porque nos sentimos como los sentimientos de frustración, en muchas ocasiones humillación, causan vergüenza. Nos da una sensación de fracaso y nadie quiere reconocer un fracaso, y esas sensaciones que nos transmiten en cierta medida pues negatividad, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? Oye, hoy tuviste una entrevista de trabajo, ¿qué tal te fue? De puta madre, me cogieron. Oye, hoy tuviste una entrevista de trabajo, ¿qué tal te fue? Bueno, voy a ver qué me dicen, tengo que esperar, cuando ya tú sabes que no te han cogido. Nos causa vergüenza como afrontar el fracaso. El fracaso también hay que afrontarlo desde muchas perspectivas, pero bueno, no lo quería enfocar por ese lado. Pero yo me imagino que las personas que se expresan en estos grupos de escucha son personas muy valiosas, porque están afrontando colectivamente sus mayores temores. Sí, fíjate que precisamente uno de los sentimientos más fuertes que suele venir en la gente que viene con un trauma, que viene con muchísimo dolor, que le está costando seguir con la vida, es el sentido de culpa. Una emoción que es tremendamente peligrosa, ¿no? Porque nos aleja de la realidad y nos pone una pesadísima carga, y desgraciadamente muchas veces esa culpa está proyectada en nosotros. O sea, alguien ha querido que sintamos culpa, alguien que nos quería manipular. Entonces, bueno, pues efectivamente los grupos de escucha sirven, fíjate la palabra, escucha, para que la gente pueda escuchar a otros claro. Relatos. A ver, los grupos están asistidos por el equipo de psicología sanitaria del centro, y la gente va allí como iguales, ¿no? Entonces sí solemos cuidar que siempre haya alguien que haya cumplido ya su proceso, haya hecho su proceso terapéutico y esté muy bien, para que quien va allí con ese sentimiento de me estaré volviendo loco, pues no sé lo que me pasa, no entiendo nada, estoy solo, de repente escuche otros relatos y diga, ahí va,
Si es que es lo mismo que me pasa a mí, es lo mismo que siento yo, es lo que tal. Y tú estás así y estuviste donde estuve yo, y dices sí. Y entonces, claro, la gente ahí ve la luz al final del túnel, ¿no? Entonces la gente siempre llega diciendo que no va a hablar. Y al de poco se suelta. O sea, eso es señal, eso es señal de que realmente la dinámica funciona, ¿no? En Radio Guiniguada estás escuchando San Sofé. Enerich Hernández, muy buenos días. Hola, buenos días, Javi. Con Raiko Tejera. Buenos días, Raiko. Hola, buenos días. Ellos son parte de la directiva de la asociación Welcome to San Borondón. Con tu San Borondón, Raiko, Enerich. Pues bueno, el nombre surge, Enerich y yo ambos somos arquitectos, y desde la universidad pues ya teníamos nuestras inquietudes más allá de la carrera y ver la arquitectura de otra manera, y un proyecto que hicimos en aquella época pues se quedó ese nombre y como que ya lo cuñamos ya. La participación ciudadana, a lo que denominamos ahora, sobre todo en esta última década, participación ciudadana, ese empoderamiento de los vecinos y vecinas de poder acceder a las instituciones y de poder tener una especie de poder más fiscalizador sobre lo que hacen los representantes políticos, y eso es como un poquito contradictorio, ¿no? Porque a la medida que se promueve esa participación ciudadana, vemos cómo se aleja a la ciudadanía en su conjunto del objetivo real de la participación ciudadana en muchas instituciones. Entonces es como un espejismo, es una mejora, ¿no? Porque por lo menos existe la denominación participación ciudadana, cosa que antes no estaba instaurada en nuestra sociedad. Ya vemos como hay apartados de participación ciudadana en el gobierno de Canarias, por ejemplo, que tampoco existían antes. Ahora ya lo hay. Lo que pasa es que lo hay en algunos aspectos nada más, no en todos, y casi siempre es una especie de apartado en las páginas web de algunas convocatorias, de algunos concursos. Hay como un apartadito de participación ciudadana donde ahí puedes expresar algunas historias, sobre todo historias en las que te dejan expresar en cuanto al presupuesto, en cuanto a no sé si me van entendiendo, sí. Que no es en su conjunto, en su global, que puedas opinar sobre el proyecto, sino a lo mejor es presupuesto, pero no puedes opinar que el proyecto es ridículo que se esté haciendo y que se saque a concurso de esa forma. Entonces me parece interesante esta parte de la conversación. ¿Por qué? Porque de toda la vida hemos visto cómo las instituciones públicas pues han desarrollado todos los proyectos en todos los barrios de nuestras islas, proyectos de todo tipo, ¿no? En cuanto a infraestructura, carreteras, pasos de electricidad. Por ejemplo, creo que en el municipio de Ingenio Agüime, no me hagas mucho caso, había un problema con un tendido eléctrico y creo que los vecinos estaban pidiendo que se soterrara por el barranco de Guayadé, si no me equivoco. Entonces, claro, vamos a ver hasta dónde llega la participación ciudadana y de qué forma. Desconozco en qué habrá ido a parar ese proyecto y esa reclamación vecinal, pero que me parece importante que en cierta medida se desarrollen estos procesos. Y en el poquito tiempo que ustedes llevan, porque llevan 2 años nada más como asociación trabajando en las islas, ¿ya han hecho algún proceso? ¿Han tenido presencia en alguno de nuestros barrios de la isla de Gran Canaria o de algún otro municipio? O sea, como asociación... De otra isla, perdón, quise decir. Como asociaciones, este es el primer proyecto que realizamos, Agüita Lab. Agüita Lab. Ahí tendremos la oportunidad de hablar. Y bueno, también nos centramos en trabajar en Gran Canaria porque creemos que es nuestro territorio donde venimos, también la sostenibilidad, y porque trabajamos mucho en la calle, en el territorio, entonces nos es insostenible irnos a otro territorio, y sabemos que también en las otras islas hay gente muy capacitada que está apostando por la participación. Y en cuanto a la participación da miedo, ¿sabes? Es una cosa que nosotros, sí. Por ejemplo... sacamos nuestra carrera, fuimos a Chile y ahí nos costó 1 año entender que esa gente tenía la misma importancia en su opinión, que eran ciudadanos que no tenían por qué saber de arquitectura que nosotros, que estudiamos, que tenemos la carrera, ¿no? Entonces te cuesta entender y tienes que aprender la metodología, los mecanismos. Por ejemplo, también hicimos el experto que sacó el Cabildo en Gobernanza y Participación Ciudadana, y
es cambiar tu chip, formarte, y es complicada la participación. Bueno, ahí Eneri te puede hablar ahora de los otros proyectos que hemos estado realizando. Solamente apuntar a lo que comentaba Raiko también, me gustaría añadir que también la participación a veces es difícil como de medirla, porque siempre intentamos como medir como el número de participantes, unos votos, o como intentar cuantificar siempre los números. Pero muchas veces como es más trascendental como las personas que se unen, el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Como que ahí está para nosotros al menos como el jugo, ¿no? Por así decirlo. Enerich, perdona el inciso, es que después de todo no olvidemos que hay instituciones que están fomentando la participación ciudadana y también mide el éxito de esos procesos por el número y no a lo mejor por el impacto que pueda tener. Entonces hay que también fomentar una participación ciudadana de calidad, no que sea mientras más gente inicia procesos a lo mejor de participación ciudadana ante alguna administración pública, no por eso va a funcionar mejor, porque a lo mejor de 100 procesos, 90 son inviables porque no han estado asesorados o asesoradas por entidades, pues por ejemplo como Welcome to San Borondón, que yo me imagino que estarán abiertos y abiertas a que las otras entidades, asociaciones, pues puedan establecer un contacto con ustedes y por lo menos un diálogo para ver si se puede llegar a algún entendimiento. Sí. No, algún entendimiento, un acuerdo. Enerit ahora va a relatar como las cositas que hemos hecho, pero nosotros también nos sentimos muy fracasados porque los proyectos no avanzan, ¿no? Entonces solo se quedan en la parte inicial y ahí sí que llega como un cuello de botella de que la administración pues ponga los recursos necesarios para lo que sea decidido en conjunto con la comunidad, los técnicos y las técnicas. Para nosotras es fundamental eso, el trabajar con lenguajes que sean como más accesibles y también atractivos a la vez a la población, ¿no? No podemos, si tenemos que trabajar un reglamento, como por ejemplo trabajamos en los reglamentos de consejos de barrio para Galdar, junto con una cooperativa, Farapi y Ana Moreno. Pues no podemos llevar el reglamento tal cual y trabajar sobre unas leyes o algo normativo. Claro. Tenemos que trabajar los contenidos de otra manera, ¿no? Entonces, un poco también como hablar de adecuar esos lenguajes. No sé, proyectos hemos hecho montones y como Raiko señalaba, para nosotros no son un éxito la mayoría de ellos porque son procesos que entendemos que son largos. Claro. Y que no siempre se mantienen en el tiempo. La ecuación fundamental para nosotras es la administración, la ciudadanía, técnicos y profesionales que estén involucrados en torno a esto. Cuando hablamos de ciudadanía también hablamos de las asociaciones organizadas, o sea, de la asociación civil organizada, no solamente de ciudadanía a título individual. Claro. Muchas veces la pata de la administración falla y empieza un proceso, o sea, empieza muy entusiasmado con un proceso, pero de repente dice, o sea, nosotros siempre lo planteamos como un proceso a largo tiempo. ¿Qué pasa? Que deciden como embaucarse como en la misión y deciden realizar un diagnóstico compartido. Por ejemplo, hicimos uno en Las Chumberas. Trabajamos no solamente con las personas adultas, sino que también en nuestras dinámicas nos gusta como incluir como a niños, niñas y jóvenes, un poco pues también para conocer y para iniciar también en la participación pues a ese estamento de la población que quizá no suele tener voz o voto en otras ocasiones. No lo tiene casi nunca. Claro. Ni Entonces, siquiera en otras ocasiones. Para nosotras es importante porque al final como estamos como diagnosticando un barrio y no contamos con una gran parte de la población. Bueno, claro. Pues es relevante. En este caso, no me enrollo más, las mejoras del barrio pasaban por contar con un espacio de encuentro en el propio barrio, porque no había ninguna plaza, ningún parque, ningún espacio de encuentro al final, ¿no? Y bueno, pues la labor estaba muy complicada porque el ayuntamiento empezó a buscar pues qué terrenos tenía disponible para poder, con la voluntad de un poco atender a esa necesidad que se había visto en el diagnóstico compartido. Y bueno, encontraron ahí un solar y la cosa siguió caminando. Durante el año pasado, pues hicimos 2 anteproyectos de mejora
de ese espacio que tenía el ayuntamiento para transformarlos en un parque. Y bueno, había un edificio existente, una ex casa cuartel, y bueno, pues ese edificio se transformaría en edificio multiusos. La historia ahora se ha quedado aquí, pero sigue habiendo voluntad política para seguir buscando recursos para ahora redactar pues el proyecto para que luego puedan buscar financiación para poder ejecutarlo. No sabemos dónde va a llegar, si nos vamos a encontrar con un muro en algún momento, pero también señalar que a veces sí que existe voluntad política para seguir haciendo, sí. Y que bueno, que... Y ojalá se cumpla. Exacto. Entonces, bueno, que no todos los procesos participativos son... Sí, todo como te digo antes también... No todo es son oscuros. No todo es oscuro, ni todo es un cementerio. Desde la Concejalía de Participación en este caso, y también, bueno, no es porque nos hayan concedido la convocatoria, pero también personas como Jorge Artiles, que llevan ahí pujando y que del Cabildo... desde nuestro punto de vista es una referencia en Archipiélago a fomentar la participación, ¿no? Sacando estas convocatorias, haciendo abiertos diferentes procesos. Después hay que ver en qué queda eso, pero sí que hay que felicitar también a quien lo hace bien, y bueno, y a quien no está dentro de esos procesos, pues intentar que se acerquen, que lo conozcan, que tampoco todo tiene que estar participar, ¿no? Como a lo mejor cuando los padres que tienen los hijos tampoco le preguntan todo cada rato, pero si hay algunas cosas que se pueden o que son necesarias la participación, pero aplaudir también a las administraciones que están haciendo cosas. Es un camino que estamos todos aprendiendo, ¿no? En otras realidades, en otros continentes, esto ya nos lleva años luz de prácticas y experiencias, pero bueno, yo creo que estamos en el camino. Y el camino es que está lleno de Agüita Lab, que ese es el nombre del proyecto que están desarrollando ahora, justo gracias a una convocatoria de participación ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, del amigo Jorge, que está gestionando muy bien este área, ¿no? Un área que es importante y que además es un área que está muy bien gestionada junto con Santa Lucía de Tirajana. O sea, no que gestione, sino que funciona muy bien Santa Lucía de Tirajana y funciona muy bien Gáldar. Sí. Son los tres municipios que desde nuestro programa hemos podido percibir que tienen unos procesos pues interesantes para la ciudadanía. Cuéntenos un poquito qué es esto de Agüita Lab. Vale. ¿Dónde este es un proyecto que se desarrolla en algún lado? ¿Es un proyecto de diagnóstico? Sí, pues Agüita Lab, digamos que surge porque de repente dentro de nuestra vida, lo voy a leer porque es un nombre así complejo, un informe que era análisis de riesgo costero ante el cambio climático en las Islas Canarias, ¿no? Un informe que encarga el gobierno de Canarias, en que participa desde la Consejería de Transición Ecológica, un nombre más largo, Planificación Territorial, y en el que participa GRASCAM, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria y la Universidad de Las Palmas. Entonces ellos tienen como un informe de los efectos del cambio climático relacionados con los ambientes costeros, la subida del nivel del mar, la pérdida de costa. Y tiene un informe así como súper científico de 350 y pico páginas, y después también tiene un visor, y eso es lo que nos hizo explotar la cabeza, porque es un visor en que digamos que tienes como si fuera un world map del archipiélago de Canarias, y tú vas insertando datos y ves cómo se va afectando el cambio climático sobre todo a la costa, ¿no? Entonces puedes poner pues las zonas de alto riesgo acumulado, los riesgos en infraestructuras, sabes que infraestructuras costeras van a desaparecer, que yacimientos van a desaparecer, y había una pestaña que era la amenaza de inundación costera. Entonces tienen como dos franjas de tiempo, 2050 y 2100. Entonces tú ibas poniendo casillas y veías como el mar se iba comiendo la isla, ¿no? Y esa imagen pues nos hizo pensar en que iban a desaparecer la mayoría o casi la totalidad de los charcos del archipiélago. Entonces nos centramos en Agüita Lab, digamos que versa sobre acercar esa información a la ciudadanía de cómo los charcos, algo tan identitario, tan nuestro, tan usado por la mayoría de los canarios y también los visitantes, pues que iban a quedar en 2050 literalmente bajo el mar y iban a desaparecer. Entonces pues digamos que ideamos este proyecto de hacer una ruta dando a conocer a la ciudadanía esta información,
escuchando qué les hace sentir esa realidad, que todos los científicos dicen que si seguimos igual, la probabilidad es del 100% de que eso pase, y entre todos pues llegar de manera modesta a construir una hoja de ruta o un decálogo para cuando las administraciones públicas intervengan o aborden ese problema, pues tengan en cuenta lo que la ciudadanía siente al ver que los charcos, donde han pasado pues sus momentos agradables de verano, pesca, los primeros baños, pues van a desaparecer. Simplemente es eso. Y bueno, la peculiaridad es que lo vamos a hacer en bicicleta, porque Neri y yo somos viajeros en bici, entonces vamos a hacer un taller itinerante, pues, escuchando a esas personas y acercándoles esa información que una vez más han hecho los científicos y científicas, que son los que conocen de ese tema, no tanto hacerle llegar esos datos duros, sino simplemente vamos a hacer como unos planos, unas fotos donde ellos vean directamente como ese charco en el que están, que son 8, pues va a desaparecer, o sea, sin más remedio y más solución que fue el cambio climático y la emergencia climática, ¿no? Además, charcos que forman parte de la idiosincrasia, porque la idiosincrasia es muy difícil de describirla, ¿no? Forma parte de un compendio de historias que forman parte de la vida colectiva de un montón de gente. Entre ellas, pues un charco puede formar parte de incluso motivador de esa idiosincrasia, porque ahí es donde suceden un hilo de historias que se van encadenando año tras año, se convierten en tradición, empiezan a formar parte de nuestra identidad como pueblo, y que desaparezca es triste, pero lo importante, lo interesante de este proyecto es cómo desde otra perspectiva acercamos un poco pues ese trabajo que también desarrollan la gente que está en los colectivos ecologistas, en los colectivos de medio ambiente, pues cómo involucramos en este caso a otros profesionales de otro sector también en la misma línea de trabajo, y eso es importante porque además intercampos, yo no sé cómo se puede denominar, pero es un trabajo intercampo. Multidisciplinario. Sí, exacto. Sí, un poco queremos poner un poco, o sea, en un primer instante, bueno, conocer las políticas públicas que están desarrollando las administraciones, pues para extendérselas también como a parte de la población. Cuando lleguemos a los charcos, ahí pretendemos como reconocer, ¿no? Tanto a las personas que han vivido los charcos como el conocimiento que ellos tienen acerca de eso, de lo que tú decías, ¿no? Lo que suponen para su identidad, como esto es serio. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo y tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Contáctanos en info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. Naomi Albert, coordinadora de la Fundación Canaria Farrá. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, un placer volver a estar aquí, lo estábamos deseando y al recibir la llamada pues fue una alegría, ¿no? En Farrá y volver a poder colaborar con ustedes. Nosotras, bueno, trabajamos muy estrechamente con bastantes centros educativos, sobre todo de Distrito Centro de la ciudad de Las Palmas, y entre una de las actividades que hacemos es colaborar con esos proyectos que están impulsando de radio escolar los centros educativos para también fomentar o contribuir a esa conciliación familiar. Y bueno, y ahí están, son imparables. Este es mi barrio, dijiste. ¿Cómo? No, a pie de barrio. A pie de barrio. A pie de barrio. Anteriormente se conocían como a pie de Risco y a pie de Risco San Juan y bloque a bloque en La Paterna. Lo que pasa que pues el estar en otros barrios y también de unificar administrativamente estos proyectos, ¿no? Pues se han unificado en el proyecto A Pie de Barrio. Que han acudido después a la fundación porque ya no pueden participar por una cuestión de edad, pero es que tampoco tienen otro sitio a donde ir para poder desarrollar esas ilusiones que tienen, pues, por avanzar un poquito en estos ámbitos, en el ámbito de la investigación, por decirlo de alguna forma, en la ciencia, en la tecnología. Entonces eso es importante también que se desarrolle, y eso destapa a su vez una carencia por parte del sistema educativo importante en nuestra sociedad.
Se está empezando a hacer, igual que la consejería ha estado mandando a los centros, bueno, a quien lo solicitaba, no así porque quería la consejería, sino que los centros que lo han pedido han recibido radios mesas de mezclas y equipamiento para hacer la radio. También se está empezando a enviar material de robótica, claro, ¿no? Y de hecho también muchos de los centros donde ya veníamos haciendo actividades con niños y niñas de robótica nos han solicitado también ir a hacer esa formación para profesorado, ¿no? Porque hay interés y poquito a poquito se va también incorporando este paradigma a los centros educativos. Ya hay docentes haciendo cosas maravillosas alejadas de lo que se concebía la educación de estar sentado y ya está, ¿no? Y lo sé porque trabajamos codo con codo ahora creo que con 9 centros educativos, tanto de primaria como de infantil, tanto en horario de tarde, pues porque nos ceden sus instalaciones para poder llevar a cabo actividades, o la coordinación para atender las necesidades de las familias o de los niños y las niñas. También estamos en horario lectivo, gracias al programa Trenzas y al programa Hilo, financiados respectivamente por la Fundación Educo y la Fundación La Caixa, que su gran objetivo es que el ámbito social, eso que nos diferencia de la educación no formal, claro, ¿no? Nutra un poco el aspecto de la educación formal, y también al revés, ¿no? Que sea un trabajo en red realmente, que no solo sea burocracia, sino que estemos allí para mejorar pues el bienestar de los niños y las niñas, incrementar su participación en la vida escolar, apoyarnos mutuamente los docentes y los equipos de intervención por ejemplo, de la entidad, y están saliendo resultados muy, muy fantásticos, ¿no? De mejora de la convivencia, con la reducción de conflictos y demás, también con mejoras en las habilidades de socialización de los niños y las niñas, también un cambio de mirada en los docentes, ¿no? De decir, ostras, se pueden hacer otras cosas. Hay muchos docentes y muchas docentes haciendo cosas fantásticas, pero también hay gente pues que por desconocimiento pues no las pone en marcha. Entonces sí que me consta, porque nos lo han dicho, de que Farra esté presente en estos centros educativos es un impulso, ¿no? Y en muchos de ellos ya formamos parte de la vida diaria, ¿no? Que hay, ahora que pasó Carnaval hace poquito, en muchos de ellos es, pero no venís a la fiesta de Carnaval, porque no conciben, ¿no? Y obviamente sí que hemos ido, porque ya formamos parte, ¿no? No oficialmente, no somos el claustro, pero estamos presentes día a día y nos enriquece mutuamente, tanto entidades como, bueno, la entidad en este caso, como a los propios centros. La verdad. Yo fui monitor durante 5 años de radios escolares. Estuve en la mayoría de las radios escolares que existían en aquel momento, entre el 2005 y el 2010. Y yo tengo que añadir que habían centros que me cogía la dirección del centro y me decía, Javier, yo no sé qué es lo que has hecho, no sé en qué consiste estos talleres de radio, pero hay alumnos y alumnas que han cambiado su actitud en sus clases normales. Claro. Muchas veces, y esto entronca con la participación que hablábamos al principio, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de veces, diría yo, somos cambiando nuestra mirada de adultos y de adultas, ¿no? Y dejándoles hablar o escuchándoles o dejándoles hacer dentro de la convivencia. Ellos mismos cambian la actitud. Muchas veces somos los propios adultos y las propias adultas las que estamos generando actitudes que en ellos que digamos o se catalogan como malas, entre comillas, ¿no? O malas.
y no vemos qué puede haber detrás, ¿no? No nos estamos parando a pensar de, ostras, y este niño pues igual necesita que yo me pare o le pregunte, oye, ¿cómo estás? ¿No? O igual tiene otros intereses que nadie le está preguntando, ¿no? Es importante. Y sobre todo porque hay un porcentaje de decisiones que pueden tomar. Muchísimas. Más de las que pensamos nosotros y nosotras. Sí, tienen una capacidad tremenda. Sí, porque los adultos estamos acostumbrados a tomar las decisiones por todos y por todas. Sí. Y no, hay un porcentaje de decisiones que podemos reservar y de hecho deberíamos reservar para la gente menuda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso sí, desde el asesoramiento todo es posible. Súper interesante, desde luego, el trabajo que está haciendo la Fundación Farrá con los más pequeños y las más pequeñas de casa, pero también hacen un trabajito importante con los más grandes, ¿no? Con la gente más grande de casa. Sí, también. ¿Qué están desarrollando ahora mismo en la actualidad con las personas adultas? Bueno, tenemos una área importante, como te decía antes, en el ámbito sociolaboral, ¿no? Hacemos talleres regulares de informática, de inglés. Por demanda de vecinas de San Juan se hace también uno de uso de móviles, porque la brecha digital por razones de edad es muy acusada, ¿no? También acompañamos a las personas en la realización de trámites con la administración pública, porque la pandemia, pues bueno, una de las consecuencias que se quedó es la digitalización de casi todos los trámites. Y ahí nos olvidamos de personas que por edad no han aprendido a hacer estos trámites o no tienen habilidades digitales, pero también gente que igual no tiene acceso a internet en su casa o no tiene ordenadores, con lo cual nosotras desde nuestra sede en la calle Álamo o en los espacios que nos ceden los centros educativos o locales sociales, pues les acompañamos en estos trámites que tienen. Luego también, pues ahora este grupo motor en San Juan que está impulsando acciones de mejora del barrio, ¿no? Que bueno, yo creo que si vengo el año que viene, pues habrán dado la vuelta del revés al barrio, porque tienen muchísimas ganas, son maravillosas, cada día sorprenden más, ¿no? Las compañeras que están allí con ellas todas las semanas me van contando y son la verdad fantásticas. Ahora lo que están haciendo, están, bueno, enralando a medio barrio y más allá, porque nos consta que de otros barrios también han colaborado. A la gente de San Juan con poco, sí, pues, con poco va. Pues ahora quieren hacer toldos que cubran las calles hechos con ganchillo, ¿no? Para guarecerse del sol, y aparte para decorarlo. Entonces, pues están motivando a todo el barrio y de ahí para arriba. Y bueno, los podcasts y demás que están no sé el usuario, pero están colgados en Spotify también. En Spotify, casi nada. Sí. Eso sí que es accesible, porque hoy en día todo el mundo tiene ya el Spotify en el móvil. Exacto. O en el ordenador. Y es una forma y ellas se sienten muy orgullosas de su barrio, se sienten también muy orgullosas de sí mismas, ¿no? Y tienen mucho que decir también, igual que los niños y las niñas. En San Juan hay unas fiestas fabulosas y eligen a la bruja sanjuanera todos los años, un espectáculo. Sí. La más bruja es la bruja, por decirlo así. Y bueno, en torno a las fiestas de San Juan, evidentemente, 20 y algo de junio. Sí. ¿Ya te invitaron? Porque llevamos bastante tiempo, sí que tenemos relación desde hace mucho tiempo. De hecho, estamos en el barrio de San Juan gracias a la Asociación de Vecinos Artemi, que fue quien nos llamó, que dijo, ¿por qué en San Nicolás están haciendo esto y aquí no? Entonces, gracias a ellos, sobre todo su presidente Antonio, estamos en el barrio, ¿no? Y trabajamos conjuntamente. Ahora estamos en el local social, que también ellos nos han proporcionado que podamos estar allí también. Y
Y sí que he de decir que no he podido ir, pero sí no que desde el primer momento nos invitaron. Es que cae en épocas complicadas en las que estamos terminando el curso y empezando el verano. Para nosotros es complicado porque no paramos durante todo el año, siempre hacemos actividades, entonces se complica un poco, la verdad. Pero de este año no puedes pasar, ni tú ni el equipo de Farrá. Sí que algunas veces lo que hemos hecho es, tanto con las personas adultas que estaban haciendo actividades con Farrá, como los niños y las niñas, involucrarnos en las actividades de las fiestas, ¿no? Eso sí. Sí, es importante. Fíjate, Naomi, que hemos hablado de un montón de cosas porque la Fundación Farrá, pues por suerte, está en un montón de aspectos de las vidas de muchas personas. Allá en África, en donde por desgracia hay que estar porque la situación es la que es, y aquí se está porque aquí hay que estar, porque es donde residimos, donde vivimos, y también pues hay que ayudar a la gente que tenemos aquí, concienciarla de las otras realidades, ¿no? La realidad de África, por ejemplo. Digo África porque la tenemos apenas a 100 kilómetros de las costas Canarias, y es una realidad que de la solidaridad hay que concienciar a todas las personas que nos están escuchando a que conozcan esa realidad desde otra perspectiva, no solo desde la perspectiva que ofrecen los medios de comunicación convencionales, en donde parece que todas las personas que viven en África son personas que en cualquier momento van a coger una patera y van a venir hasta las costas Canarias a quitarle el trabajo a la gente que trabaja en los tomateros de la aldea o de abajo de Santa Lucía. Y no, hay más realidades. El otro día vimos un ejemplo aquí en las Islas Canarias de un barco de la línea que cubría, creo que es la Graciosa con Lanzarote, en donde el barco pues, parecía que en cualquier momento se iba a hundir. Lo vi ayer. Un trayecto tan cortito, yo no sé cuántos kilómetros habrá entre un punto y otro, pero es un trayecto corto, ¿no? En donde la ola entraba por el culo del barco y entraba por todo el pasillo por ahí para dentro del barco, y en un trayecto corto, o sea, un trayecto de la Graciosa a Lanzarote, que es una distancia que no voy a dar ideas para los especulativos, pero hay puentes más grandes, ¿no? que cubren esa distancia en el mundo. Y digo esto para no dar ideas a las grandes constructoras y a los políticos retorcidos, etcétera. Imagínense ustedes hacer ese trayecto desde la costa de África hasta las Islas Canarias. Ojo, y quien dice Islas Canarias, dice a las Islas Canarias como el Hierro, que es una de las más lejanas. Es una distancia considerable y puede pasar cualquier cosa en ese trayecto, ¿no? Lo digo y la gran verdad también es que parte de la situación de países de África la hemos no nosotros como tú y yo, sino que los países occidentales tienen una gran responsabilidad, ¿no? Histórica sobre esta situación. Pero bueno, hace falta concienciar mucho, hace falta también tener mucha voluntad para mejorar esto, ¿no? Y realmente la solución no es quejarse de las personas que vienen buscando, obviamente, una oportunidad, pero es que esa oportunidad no es un trabajo mejor, es sobrevivir, ¿no? Exacto. Y se trata de eso. Estamos afrontando los últimos minutos del programita. Sabes que con nosotros aquí el tiempo se va así rapidito, porque estamos hablando de muchas cosas y muchas que se nos quedarán en el tintero, pero vamos a intentar resumir un poquito ahora, Naomi. Ahora mismo, las personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden contactar con la Fundación Farrá si tuvieran algún tipo de duda o de consulta? Mira, pues pueden acceder a nuestra página web, www.fundacionfarrah, que se escribe FARRAH.org, y bueno, también está el teléfono 928 25 26 26, que cualquier duda pues estaremos encantados y encantadas de resolvérsela, la verdad. ¿Ahora mismo tienen algún taller que está a punto de empezar, algún proyecto que está a punto de empezar, alguna actividad?
Nosotras es que nuestros proyectos son de carácter permanente, digamos, porque muy rara vez son acciones puntuales, porque creemos que en los procesos, ¿no? Y centrarnos en los procesos y los aprendizajes no son de un día para otro tampoco. Entonces, todo es continuista, digamos. Eso es muy positivo. Bueno, miento. Sí que hay uno que todavía no sabemos si será realidad, pero sí que por segundo año consecutivo vamos a iniciar un proyecto junto con otras entidades europeas de Grecia, de Italia, dirigidos a la juventud. Porque las necesidades, o al menos lo que decimos es que ojalá no hiciéramos falta, ¿no? Y eso sería porque realmente se ha conseguido reducir todas las desigualdades de partida y Farrá, que es una de sus grandes misiones, pues ya no tiene nada que hacer. Pero desgraciadamente queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y creemos que el camino es estar permanentemente al lado de la gente de los barrios en los que estamos, y en eso se centran todos nuestros esfuerzos. Y hasta aquí el resumen semanal de Sansofé. Hasta aquí el Sansofé de esta semana. Recuerda que mañana viernes a partir de las 9:30 de la mañana, Radio Guiniguada suspende su programación para ofrecerte un programa especial desde las jornadas de Palique en la calle Triana, con las radios escolares de Gran Canaria y de Canarias. Hasta entonces, buen día.